Días a todos aquí desde Lightkick. Gracias por habernos elegido como webinar. Gracias a la DEC por esta fantástica organización y gracias sobre todo a los amigos que nos acompañan de Eroski y de Caja 7. A empezar por presentarnos. Yo soy Bruno Mata, fundador de Lightkick. Me acompaña Álvaro Montero, que es responsable de inteligencia de negocio en Lightkick, y por la parte de Eroski tenemos a Josu Madariaga, que es el responsable del departamento de experiencia cliente, y a Almudena Méndez, que es la responsable del departamento de personas en Caja 7. Bueno, cuando nos propusieron la posibilidad de, dentro del patrocinio, realizar un webinar, pues lo estuvimos dando muchas vueltas sobre qué hacerlo. Y dado que todo el tema de la tecnología pues ya estaba muy tocado, quisimos acercarnos al lado empático de la gestión de las experiencias o la gestión de un programa de escucha de voz del cliente. Y por eso le pedimos tanto a Eroski como a Caja 7 que nos acompañara para contarnos desde su punto de vista y vivencia personal cómo habían hecho ellos para hacer progresar el programa de escucha voz del cliente que ya tienen montado, o en el caso cómo empezar a escuchar al cliente de una manera coherente y sensata a lo largo de todos los distintos touchpoints que tienen sus negocios. Para ello, quería empezar contándoos un poco qué es lo que es Lightkick, porque supongo que todos vosotros lo conocéis, pero poneros en contexto y a partir de ahí damos paso a los proyectos de cada una de estas empresas y a la vivencia personal de cada uno de estos ponentes. Bueno, la gran mayoría de vosotros ya nos conocéis, pero para aquellos que no nos conocen, contaros que Lightkick es una empresa 100% española, que nace hace 8 años y que pone el foco en escuchar la voz de cliente y de empleado. Y lo hacemos desde la vertiente de equipo y tecnología. Es decir, no somos un simple software, sino que queremos fomentar y creemos muchísimo en que esto debemos acompañar al cliente en todo momento si queremos que llegue a buen puerto. Básicamente, un programa de escucha de voz de cliente-empleado pues siempre recoge estos mismos módulos: recopilar datos emocionales a través de los distintos canales disponibles y touchpoints del journey de nuestro cliente, compilar esos datos con datos operativos del propio negocio que podamos extraer de los CRMs, de los RPs, de los HCM, analizar el conjunto de esos datos para poder generar tanto informes como casos, como cuadros de mando que puedan ayudar a nuestro cliente a interpretar lo que está ocurriendo y, por último, facilitar la acción del cliente sobre toda esta información a través de módulos de alertas, notificaciones o gestión del detractor, ¿vale? Si algo nos diferencia con respecto a otras estupendas herramientas que hay en el mercado, es que nosotros podemos acoger cualquier tipo de tamaño de proyecto, no importa que sea un único caso de uso, podemos ponerlo en marcha. Ponemos siempre al cliente en el centro, como no podía ser de otra manera, pero desde el punto de vista de acompañarle. La labor de acompañamiento es diaria. Estamos todos los días con el cliente para que nunca se sienta solo y que de alguna manera la parte tecnológica la tenga siempre resuelta con nosotros. Y por último, un tema de asequibilidad en precio que creemos que es muy importante, especialmente en este momento. Dicho esto, como os decía al principio, queríamos enfocar el webinar desde un punto de vista más empático que tecnológico, y para ello lo que hemos hecho es dos transparencias en las que os vamos a contar primero el caso de Eroski y después el caso de Caja 7, del proyecto que hemos hecho con ellos, y a partir de ahí ellos nos van a desarrollar cómo encajan esos proyectos dentro de su organización y, lo más importante para la audiencia, que es con qué retos se han encontrado. Incluso nos van a poder contar alguna intimidad, algún pensamiento suyo y confesárnoslo, y cómo hicieron frente a esos retos, tanto personales como organizativos, para poder tirar hacia adelante con el programa.
Pues muchas gracias, Bruno. Mi nombre es Álvaro Montero, soy el responsable de BI y Analytics en Lykic. Y bueno, hoy queremos compartir con todos vosotros 2 casos de éxito con 2 de nuestros mejores clientes, con sus características cada uno y bueno, con fuentes de datos diferentes que hemos empezado desde el principio a capturar. En el caso de Eroski, con mucha información inicial que ahora contaremos. En el caso de Caja 7, con una información que hemos tenido que empezar a levantar nosotros. En primer lugar, uno de los casos, uno de los proyectos más ilusionantes que hemos tenido ha sido a la hora de trabajar con Eroski, porque ellos ya recogían información de 17 canales. Esto es una auténtica maravilla para equipos como el nuestro, de analistas de datos. Tenían información de escucha en tiendas, tenían información de diferentes reclamaciones que se presentan por el teléfono, por correo postal también. Entonces nosotros decidimos enriquecer esta información, estas fuentes de datos iniciales, incorporando las menciones que se hacían en Eroski desde Twitter y también las reseñas que dejaban algunos clientes vinculadas en Google Places, vinculadas a ese centro en concreto. Estamos hablando de que diariamente obtenemos unos 900 comentarios por todos estos canales en su conjunto. Entonces, el trabajo de Lykic aquí, lo que hemos hecho ha sido diseñar una herramienta, en primer lugar, que pueda centralizar e integrar toda esa información en un repositorio único y posteriormente realizar un análisis de texto sobre estos comentarios, que son datos no estructurados, que es muy difícil extraer información por parte de un humano, porque tiene que leerse todos esos comentarios. Pues nosotros decidimos levantar un proceso de categorización con 3 palancas. Es decir, la primera, que categorizase el producto de cada uno de los comentarios, que identificase si está hablando de pescadería, de panadería, de textil. Por otro lado, identificar el servicio, si están haciendo una mención a, por ejemplo, la parte de delivery, de entrega a domicilio, o están haciendo una mención a precios caros o baratos, o puede ser también una mención a cualquier aspecto, por ejemplo, relacionado con la disponibilidad de los productos en la tienda. Teniendo estas 2 palancas listas, la tercera que levantamos fue la de inferir la calidez, la satisfacción de esos usuarios si el comentario es negativo o positivo, básicamente. Entonces, con todo esto, manteniendo ese criterio común a lo largo del tiempo, entramos en un proceso automático en el que se cargan los comentarios y automáticamente se identifica el valor de cada uno de estos datos no estructurados, de estos comentarios. La idea que teníamos aquí era, pues que Eroski, que los trabajadores de Eroski, todos los centros, tuviesen una herramienta donde consultar toda esa información y de una manera totalmente autónoma los insights se levantasen automáticamente, sin necesidad de tener que estar ellos buceando continuamente la información y leyendo estos comentarios. Y siempre, insisto, manteniendo un criterio común de análisis. A continuación, Josu nos va a comentar más detalles sobre este proyecto tan interesante. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias también a Bruno, a Lykic y por supuesto a la DEC por darnos la oportunidad de contar lo que en Eroski estamos haciendo en cuanto a la experiencia del cliente. Y como comentaba Álvaro, cuando acudimos donde Lykic a contarles nuestra situación, les contamos los problemas que teníamos para consolidar la voz del cliente. Cuando nosotros captábamos alguna tendencia o alguna opinión sobre productos, servicios, etcétera, nos encontrábamos inmediatamente con el problema de la dimensionar el asunto para mover a la acción, a la organización. Este era un problema que nosotros teníamos que resolver sabiendo integrar absolutamente todos los canales de contacto con el cliente, ¿no? Además, nuestra red no es homogénea, es una red que tiene supermercados muy pequeños e hipermercados de gran tamaño y por tanto también necesitábamos saber cuál era la voz del cliente por formato para poder tomar las decisiones oportunas que sirvieran para el cliente en cada una de las tiendas que tenemos, ¿no? Incluso también nos encontrábamos con ocasiones en las que la necesidad de análisis
de los diferentes canales nos hacía no ser tan rápidos como queríamos, ¿no? Y por tanto, para cuando íbamos con una propuesta de acción de mejora de la experiencia, algunas veces llegábamos tarde, ¿no? Y por último, también teníamos la necesidad de que de las experiencias que se ponían en marcha en determinadas tiendas, el resto de tiendas pudiese aprender, pudiese sacar lo mejor de lo que hacemos en cada una de las tiendas para ponerlo en marcha en las suyas. Y lógicamente toda esa necesidad de captación, de análisis, de interpretación y de compartir, pues se las contamos a Bruno y Álvaro. Y le dijimos, bueno, pues este problema tenemos, a ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Evidentemente, todo esto estaba dentro de los objetivos de ser elegidos por nuestra cercanía, por servicios de valor añadido que a los clientes les aporten, ¿no? Y hacerlo, como decía, ¿no? Rápida, eficaz y amablemente, ¿no? Y por tanto empezamos a contar todo esto que nos ocurría con las expectativas de que todas esas experiencias de los clientes, a partir de las decisiones que tomábamos analizando las opiniones de nuestros clientes, mejoraran en definitiva esa preferencia dentro de la mente de nuestros clientes. Y a partir de empezar a trabajar, pues empezaron desde, sobre todo, pues eso, las preguntas, ¿no? Decir, oye, es que vosotros tenéis muchos canales de entrada de voz. Es que nos decían, es que hay muchos problemas para identificar desde las palabras, desde ese analytics, de a qué se está refiriendo el cliente. Y empezamos a trabajar conjuntamente. A mí, si tengo que destacar algo, porque cuando uno se plantea que ante 155.000 comentarios, cómo le mete el cuchillo a ese filete, pues uno empieza, tiene que empezar desde lo más sencillo, ¿no? Y como decía, me gustó mucho la manera en la que se planteaban las preguntas, ¿no? Es decir, ir diseccionando todo lo que el cliente nos podía querer estar diciendo para intentar elaborar ese mapa de calor que ha comentado Álvaro. Para nosotros, de hecho, el mapa de calor era una de las cuestiones que más nos atraía de esto. Es decir, tanto por zona, por región, tanto por formato, tanto por lo que fuera la manera de diferenciar, dónde estaban los comentarios más cálidos de los clientes, hacia qué se dirigían, a qué se referían nuestros clientes cuando nos hablaban, cuando ponían una sugerencia, cuando lanzaban un email, cuando nos ponían un comentario en redes sociales o incluso cuando iban a Google a decir algo sobre alguno de nuestros puntos de venta, ¿no? Todo eso, el tratar de convertir eso en algo caliente o frío o de necesidad inmediata de intervención ha sido una de las cosas que más nos está, y está siendo, más nos está haciendo aprender de la necesidad que tenemos de tomar decisiones en base a lo que el cliente nos diga. Eso de repente entrar un día en la herramienta, ¿no? Y decir, anda, que se ha puesto roja. Tenemos que saber por qué se ha puesto roja, ¿no? Si era verde. Bueno, pues empiezas a ver cuestiones que tienen que ver con el día a día, ¿no? Con la pandemia, evidentemente, de esto hemos aprendido rapidísimamente. Cuando hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad, con la salud, con la protección de nuestros clientes, inmediatamente se convierte en tendencia algo que tiene que ver con las mascarillas, con los aforos, con la separación entre los clientes, con todas las cuestiones, con las pantallas, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones que han ido saliendo en estos últimos meses nos han hecho aprovechar muchísimo más este panel de control, esta monitorización que nos ha permitido el tener a Likeik como sponsor nuestro, ¿no? A nosotros todo esto lo hacemos porque evidentemente queremos mejorar la experiencia de los clientes. Tenemos otras cosas que impulsamos, ¿no? Tenemos
como decíamos, esa obsesión por responder rápida y eficazmente, esa que monitorizamos también, ¿no? Esos indicadores de resolutividad, además, lo hacemos desde la autonomía de las personas que están en contacto con los clientes, que creemos que es el verdadero camino para poder modificar y adaptar todas nuestras actuaciones a los deseos y a las pretensiones que tienen los clientes, ¿no? Todo eso para nosotros está, digamos, encima de los retos y las soluciones que hemos ido poniendo a nuestro proyecto, ¿no? Porque para nosotros bajar la voz estructurada y sin fricciones a la tienda, claro, no solo es decirle a la tienda, oye, tu cliente está diciendo esto, sino acabo de encontrar por qué lo está diciendo, incluso te puedo llegar a proponer una solución que se ha puesto en cualquier otro punto de venta de nuestra red. Esto es muy, muy poderoso. Estamos incluso probando otras tecnologías también para cuestiones que impactan mucho en nuestros clientes, como la falta de producto, con tecnologías muy avanzadas, pero todo nace desde un panel de control, una monitorización que, si no existe, dejas de alguna forma sin herramientas de resolución a los puntos de venta. Como decía, la autonomía que otorgamos a nuestros profesionales en la tienda es la clave de un diseño adaptado y adecuado al cliente de la interacción, y por tanto somos unos convencidos de eso. También es cierto que algo influye el hecho de ser cooperativa y el tener propietarios en la propia tienda que toman decisiones todos los días y las toman todas en favor del cliente y de lo que pueda necesitar. Si acaso se equivocan a favor del cliente, ¿no? Otra de las cuestiones que nos ha parecido muy interesante como reto, ¿no? Eso que decía hay un aprendizaje que se colectiviza. No es el aprendizaje de una tienda, sino que es un aprendizaje que se pone a disposición del resto de la red. Esto es muy importante, sobre todo cuando los problemas son muy grandes y afectan a todo el mundo. Vuelvo al ejemplo de la pandemia que nos ha hecho espabilar a todos a toda velocidad. Tenemos la necesidad y la obligación de atender a cualquier cuestión que los clientes estén poniendo encima de la mesa en nuestras tiendas a través de la escucha, de las reclamaciones, de las redes sociales, de Google o de lo que sea. Y por último, yo comentaba al principio de nuestra relación con Álvaro y con Bruno, les decía, esto tiene que gobernarse de alguna manera ordenada. No puedes tener silos, no puedes tener lugares que te permitan tener información, pero teniendo que ir a varios sitios distintos. Tienes que tener un timón que te permita cambiar el rumbo siempre y cuando sea necesario y que te permita dar instrucciones claras o dar orientaciones claras para poder actuar siempre en favor del cliente. Y yo creo que con Likee hemos conseguido tener ese timón, hemos conseguido tener ese cuadro completo que nos ha permitido saber de qué está hablando nuestro cliente todos los días para poder actuar en su favor. Muchísimas gracias, Josu, por tu generosidad compartiendo tus experiencias con nosotros y sobre todo con la puesta en marcha de ese proyecto tan ambicioso y tan interesante. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente amigo, en este caso amiga, que es Almudena Méndez, que es la responsable de experiencia de personas. Ahora nos va a contar por qué de personas en Caja 7. Caja 7 es la entidad bancaria más relevante de las Islas Canarias o una de ellas, y nos va a contar cómo enfocan ellos su programa de escucha de voz del cliente, con qué retos y con qué oportunidades se está encontrando. Para ello, como hemos hecho en el caso de Josu, vamos a contaros muy rápidamente cuál es la necesidad que tenía, cómo la resolvimos y a partir de ahí Almudena nos cuenta sus experiencias.
Bueno, como os contaba al principio, desde Laiki que nos llegan proyectos que pueden estar en su estado más inicial o un estado más avanzado, pero que en cualquiera de los casos son necesidades concretas del cliente que debe resolver. En el caso de Grupo Caja Rural, que como sabéis es el principal grupo de cajas que existe hoy por hoy en España, con más de 30 entidades adscritas, pues nos llegó un proyecto que consistía en aunar en un único proyecto 23 entidades distintas, ¿no? O las necesidades de 23 entidades distintas. Evidentemente, el objetivo final de todas ellas era el mismo, pero había que tener en cuenta las particularidades de cada una de esas entidades, como pudiera ser desde su imagen corporativa, a sus textos legales, a sus estructuras organizativas, a sus estructuras de ficheros y demás. Y también, como no, a las funcionalidades que requerían cada una de las cajas. No es lo mismo una caja 7, como voy a contar ahora Almudena, que es una caja muy importante, que una caja pequeña que quizá pues, no necesitaba tanto de su programa de escucha de voz del cliente. Por eso le diseñamos un proyecto muy modular, muy a medida de cada una, pero que tuviera un resultado común y compatible que fomentase la posibilidad de comparar y extraer mejores experiencias de cada uno de estos productos. Pusimos en marcha desde lo que es la administración, las alertas condicionales, módulos de gestión de caso, análisis de texto de comentarios, integramos también los análisis cualitativos de los mystery shoppers de repositorio y dimos accesos a través de intranet a cada una de sus oficinas. Y ahora Almudena nos va a contar cómo vive ella todo este proceso en una de esas 23 cajas, caja 7, y lo vive desde el Departamento de Gestión de Personas. La primera pregunta, y es obligada, es si esto de personas se refiere a recursos humanos o se refiere a alguna otra cosa. Hola, buenos días. Muchas gracias, Bruno, por la presentación. Agradecer a ADEC la organización de este fantástico congreso y agradecer también a la audiencia que nos ha elegido y nos va a dedicar unos minutos de su tiempo. Pues recogiendo la pregunta de Bruno, que hace especial mención al nombre del puesto, de la responsabilidad, que es experiencia de personas, People Experience, comentarles que cuando diseñamos la estrategia de este proyecto, que es joven en nuestra entidad, llevamos solamente 2 años con él, nos dimos cuenta que, digamos que las palabras en las que se solían asociar estos puestos de mayor uso, pues no recogían la totalidad de la estrategia que nosotros habíamos diseñado, ¿no? Experiencia de cliente se quedaba corto, experiencia de empleado se quedaba corto, con lo cual, digamos que nos dimos cuenta que como epicentro, como foco central estaban las personas, ¿no? Tanto desde de arriba hacia abajo, toda la parte desde la dirección general hasta nuestra red de oficinas, y también desde la parte interna de como empleado de Caja 7 hasta el cliente, ¿no? Nosotros decimos que nuestra estrategia va en 2 direcciones, de arriba a abajo y de dentro a afuera, y por ello el nombre que más se aproximaba, ¿no?, a esa definición de la estrategia era pues experiencia de persona. Por eso decidimos que era ¿no?, el nombre elegido para el puesto. Sí que es cierto que nos costó un poquitito convencer a la dirección, sobre todo a la dirección general, porque cuando buscas, hace 2 años buscabas en los buscadores y todavía a día de hoy existe, ¿no? Buscas, te aparece cualquier otra cosa que puedas pensar, pero nada que ver con lo que es el tema que nos ocupa, que es el tema de las experiencias. No obstante, creímos firmemente en que era el nombre que mejor recogía nuestro proyecto y finalmente logramos convencer a nuestra dirección general y por eso nos llamamos así, People Experience. A continuación, les voy a comentar un poquitito los objetivos que tuvimos en el proyecto, ¿no?, en el lanzamiento de este proyecto de voz del cliente. Decirles que se creó hace 3 años, digamos que el primer año de creación del proyecto fue meramente, entre comillas, digámoslo así, para cubrir una necesidad de requerimientos normativos de la Autoridad Bancaria Europea, que nos exigía un poquito, nos daban unas directrices, digamos, enfocadas a nuestros planes de retribución variable, para que no solamente fueran enfocados a retribuir
datos cuantitativos, sino también recoger ahí datos cualitativos, ¿no? Para velar por los intereses de nuestros clientes. Entonces, como primer impulso estuvo, vamos, ideal, porque nos ayudó, pudimos volcar recursos y presupuesto para comenzarlo, ¿no? Lo comenzamos hace 3 años. Luego, una vez que cubrimos esa necesidad, tuvimos que establecer y desarrollar sistemas y métricas que nos permitiesen realizar pues, ese seguimiento de los objetivos cualitativos para luego poder dar respuesta, ¿no?, en esos planes de retribución variable. Como les comentaba al principio, el puesto de experiencia de personas lo creamos hace 2 años, es decir, cuando yo llegué aquí, que yo llevaba en la entidad, en Caja 7, 10 años, pero cuando llegué al puesto de experiencia, rápidamente cogimos este proyecto que ya lo habíamos iniciado y lo que hemos hecho es evolucionarlo. ¿Evolucionarlo para qué? Pues para mejorar la satisfacción tanto interna como externa, ¿no? Y uno de los objetivos que nos propusimos pues fue ver si teníamos una brecha, ¿no? Si entre lo que nosotros pensábamos que somos y lo que el cliente realmente opina de manera fiel, ¿no? Y que quede pues por escrito de manera constatada, era real, o si había una brecha. Y si nos encontrábamos con que íbamos a tener esa brecha, pues nuestro objetivo iba a ser reducirla. Y reducirla en el sentido de intentar que los clientes sientan nuestra mejor versión, ¿no? Y que vivan esa experiencia con nosotros y crecer juntos. Hemos elegido desde Caja 7 para comentar en este ratito con ustedes 3 retos que no son los únicos que a los que nos hemos tenido que enfrentar, pero sí que creemos que son los retos más relacionados con las personas, ¿no? Y ahora un poco les explicaré. El primer reto que nos encontramos era que teníamos, como suele ocurrir, ¿no?, muchos canales, y además diferentes canales y de diferentes fuentes, ¿no?, de diferentes proveedores. Y nuestro primer objetivo fue, esto hay que ponerlo fácil, ¿no?, el esfuerzo que tiene que invertir una persona que quiere informarse internamente de toda esta información, de todo este tesoro que íbamos a empezar a explotar, tenía que ser fácil. Y la verdad que en este caso lo tuvimos nosotros también fácil de implementar con la tecnología de Likee, ¿no? Hemos podido centralizar todas estas fuentes de información en un único acceso, además de manera muy rápida, porque lo hemos conectado directamente en nuestra intranet interna, ¿no?, con la que conectamos diariamente a comenzar las mañanas, y si cualquier persona quiere entrar para ver su cuadro de mando de experiencias, puede con un clic tener toda la información junta, ¿no? Eso es por la parte del lado del cliente, vamos a llamarlo cliente interno para que todos nos entendamos, ¿no? Para todos los compañeros de la entidad, desde la dirección general hasta el director de la oficina bancaria, ¿no?, directora de la oficina bancaria, y para que puedan, ¿no?, digamos que hacerles fácil el acceso a la información. Y luego, por el lado del cliente externo, de nuestro cliente final, también lo hemos querido hacer fácil y además reducir el esfuerzo. Es decir, nosotros nos hemos marcado como premisa cuidar mucho el tiempo de nuestros clientes y solo les preguntamos cuando es necesario, ¿no?, en el canal de la escucha de voz, hacer preguntas dirigidas al cliente, solo le preguntamos aquellas cosas que no somos capaces de averiguar por otra vía. Por ejemplo, si hemos tardado o no hemos tardado en conceder una hipoteca, no hace falta preguntarle al cliente, ya nosotros sabemos si hemos tardado o no, nos hemos dilatado más del tiempo pactado. Con lo cual, sí que hemos centrado mucho nuestro esfuerzo en cuidar mucho el tiempo que el cliente nos brinda o nos da para nosotros poder mejorar con ellos, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el primer reto al que nos enfrentamos hacia nivel de personas. El segundo reto fue, vale, perfecto, ya hemos logrado hacer fácil algo que de entrada nos parecía un poco engorroso. Y ahora, ¿cómo logramos potenciar el uso de toda esta información para fortalecer nuestra cultura de las experiencias? Porque si tenemos información, pero no la acompañamos, ¿no?, de una fuerza para poder luchar, ¿no?, para mejorar esos datos, pues se quedaba un poco cojo el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue algo muy sencillo. Incorporamos protocolos de People Experience en las reuniones de equipo. Dependiendo del nivel, pues tienen unas reuniones, por ejemplo, a nivel de oficina bancaria, tienen reuniones mensuales de seguimiento. Pues dentro de esas reuniones mensuales, en esa guía de puntos que tienen que tratar, pues tienen como punto revisar pues de manera explícita pues toda esta información relacionada con las experiencias. Con lo cual ya empiezan a hablar y se empieza a hablar en los equipos de trabajo
de experiencia. Empieza poco a poco, de manera además muy suave, porque no es algo que les llegue como así de sopetón, sino de manera suave empiezan a incorporar dentro de sus preocupaciones, pues, la satisfacción del cliente final, ¿no? Nos dimos cuenta también que teníamos que fortalecer esto que habíamos creado, estos protocolos, lo teníamos que fortalecer también desde arriba. Tal y como les comentaba, nuestra estrategia la tenemos bien definida, que siempre es desde la dirección general hasta hacia abajo. Y nos dimos cuenta que también teníamos que potenciar para poder hacer y sacar el máximo provecho, ¿no?, a toda esta información que estábamos recopilando, ¿no?, a todo este conocimiento de nuestros clientes y de nosotros mismos también, pues teníamos que apoyarnos en la dirección general, ¿no? Dirección general, presidencia, directores de área, etcétera. Entonces, hay algo que en Caja 7 creemos que es importante para este mundo, que son las señales. Hay señales que llamamos señales directas y señales indirectas. Por ejemplo, si nuestro director general solo desayuna o solo se reúne con director comercial o con director de, por ejemplo, las entidades bancarias, ¿no?, toda la parte de análisis de riesgos es muy importante, pues se transmite que es importante estas áreas. Si el director general no interactúa nunca con la parte de experiencia, no desayuna nunca con experiencia o no habla nunca de experiencias, pues ya emitimos una señal indirecta donde parece que no es tan importante esto de las experiencias, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que en Caja 7 tenemos muchísima suerte porque nuestro director general, aparte de un gran profesional y de una gran persona, apoya al mundo de las experiencias de una manera notable. Yo lo he tenido, la verdad, que por ese punto muy, muy fácil, muy fácil. Y hemos incorporado tanto en sus, vamos a llamar los discursos, ¿no?, o en esas reuniones en las que ellos tienen que dirigirse al resto del equipo, pues siempre hay un apartado desde hace pues 2 años reservado para experiencia, desde nuestro director general, nuestro presidente, directores de área, etcétera, ¿no? Es decir, hay que hablar en la organización, en la entidad, hay que hablar de las experiencias porque hablamos de lo que consideramos importante, ¿no?, por esa parte. Y luego también consideramos importante celebrar, al igual que celebramos pues datos de ventas, ¿no? Hay que celebrar, consideramos importante celebrar pues grandes satisfacciones de nuestros clientes. Si tenemos una buena valoración de una oficina, pues en una reunión general o en una reunión de zona, aparte de felicitarla por las ventas que haya podido tener, también estamos incorporando las felicitaciones por las experiencias que están dando a nuestros clientes, ¿no? Un poco ya para cerrar y dar un poco desde Canarias, un poco como de abrigo a todas esas personas o de empuje que empiezan a desarrollar o a trabajar en programas de voz del cliente, animarles y decirles que haciendo mano de nuestro refranero español, escuchar y activar, todo es empezar. Pues muchísimas gracias, Almudena, por tu empatía a la hora de transmitir tus experiencias, los objetivos del programa de escucha de voz de Caja 7. Gracias de nuevo a Josu por compartir también las suyas y su tiempo. Y sin más, yo creo que ahora vamos a dar paso a un turno de preguntas y respuestas, los minutos que nos quedan para que todo aquel que quiera formular a cualquiera de los ponentes su pregunta o su duda, pues él seguro que está con muchas ganas de contestarla. ¿Tenéis alguna acción de animación con los equipos, pero sin intervención de los responsables? Es decir, participáis en algún tipo de mesa, algún tipo de acción transversal, pero sin que esté el jefe, digamos, ¿no? Bueno, en palabra canaria les voy a comentar que en Canarias somos muy noveleros. La palabra novelero es que nos gusta mucho la fiesta, en general, ¿no? Sí que es cierto que no tenemos, así haciendo memoria, no hemos realizado alguna en la que excluyamos a los responsables, todo lo contrario. Siempre intentamos que cuando hacemos alguna acción para alguna dinámica o alguna cuestión de animación para equipos en concreto, ¿no? Intentamos que los líderes también estén, porque para nosotros es muy importante el liderazgo, ¿no?, el cómo el líder en el día a día lleva a sus equipos. Entonces, nunca los excluimos. Siempre en todo lo que organizamos a nivel de entidad, aparte de que somos muy novedosos, de que nos gusta mucho una fiesta y que nos gusta mucho inventarnos cosillas, nunca los eliminamos. Siempre lo hacemos de manera, pero digamos que de una manera participativa. Es decir, no entran en esa dinámica como líder, entran como otro miembro más del equipo. Muy bien. Tenemos aquí varias.
Aquí hay una que está relacionada con lo que nos acabas de contar, Almudena, pero quizá valga para cualquiera de los dos. Y es que no existe experiencia cliente sin una cultura de experiencia de empleado, ¿no? Entonces, bajo esta reflexión que yo creo que todas las organizaciones tienen claras o deberían, ¿cómo habéis conseguido vosotros? Además, vosotros en ambos casos es coincidente esto, sois cooperativistas, ¿no? Todos sois colaboradores, todos sois accionistas, ¿no? Como aquel que dice, socios. Pero ¿cómo habéis conseguido involucrar al colaborador en esa práctica de esa orientación hacia el cliente, ¿no? Sin que él participe, pues es muy complicado que realmente se lleve, sobre todo teniendo un negocio tan offline, ¿no? Tanta oficina, tanta tienda. ¿Cómo habéis conseguido esto? A ver, yo os cuento, efectivamente, como dice Bruno, el hecho de ser cooperativistas también tiene un punto adicional de implicación, ¿no? en todas este tipo de acciones, ¿no? Nosotros, y además respondo a otra que está por ahí en el chat de cómo recogemos la del cliente en tienda, ¿no? Tiene que ver lo uno con lo otro. Tenemos implantado un sistema dentro de esos canales a los que hacía mención antes Álvaro. Uno de ellos es la propia escucha en tienda. Hay un sistema generado en cada uno de los puntos de venta mediante el cual cualquier escucha que se haga al cliente, cualquier opinión que el cliente pueda hacer sobre algún aspecto de la tienda, del negocio, del producto, de lo que fuere, el personal de tienda tiene dónde acudir para o bien dar una respuesta al cliente y registrarlo para que se conozca, o bien solicitar a la estructura una respuesta válida que pueda dar a ese cliente o a cualquier otro cliente que tenga esa respuesta. Ese sistema de gestión requiere de la implicación de las personas. Si las personas no están implicadas, evidentemente eso no funciona. Y en eso es una de las cuestiones que más orgullo nos da, ¿no? El tener a todas las personas de la red implicadas en esa recogida permanente de voz de cliente, gracias a su implicación y a su vocación de o escucho al cliente o me pierdo cantidad de cosas para poder entregar una experiencia satisfactoria, ¿no? Bueno, hay una pregunta aquí que yo creo que la vamos a responder nosotros desde Likee, que os hacían a los dos, y dado que los dos tenéis esta funcionalidad, que es la del análisis de texto y de comentarios, nos dicen cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que, Álvaro, tú eres el más indicado para contestarnos esto en un minuto, ¿no? ¿Cómo enfocamos desde Likee? Sí, bueno, el análisis de texto nosotros tenemos un posicionamiento en el que nos gusta que el propio cliente pueda participar en el conocimiento que ya tiene. Es decir, nosotros no partimos de categorías predefinidas, sino que intentamos dejar un sistema de análisis de texto abierto, basado en reglas lingüísticas, donde se pueden aportar, pues por ejemplo, en el caso de Eroski, productos que están en ese inventario que van entrando, que se incorporen a ese diccionario de términos para que luego categorizar a futuro. Entonces, por un lado, la parte de reglas lingüísticas para categorizar términos. Luego tenemos una serie de procesos para definir exactamente a qué se refiere cada una de esas palabras o cadenas de palabras. Y luego también nos apoyamos en servicios externos, como por ejemplo el de Text Analytics de Microsoft, para inferir también el sentimiento de los comentarios. Y lo enriquecemos al mismo tiempo con otros diccionarios de palabras positivas y negativas. Bueno, muy bien. Nos quedan 2 minutos y medio. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta tanto a Almudena como a Josu y con esto despedirnos a todos y daros las gracias por participar con nosotros en este webinar. Y básicamente tiene que ver con algo bueno, con 2 consejos, o sea, 2 consejos de cada uno para esos que están escuchándonos y que o bien están considerando cómo poner en marcha su programa desde cero, o bien, bueno, pues ya tienen arrancado determinadas iniciativas, pero quieren consolidarlas y demostrar valía y rentabilidad dentro de la organización, ¿no? Entonces, 2 consejos así breves de cada uno, o uno por cada uno, pues nos encantaría escuchar. Yo un poco por empezar, yo creo que como consejo, si se tuviesen que enfrentar, digamos que desde cero a un programa de voz de cliente, el primer consejo sería que hagan un inventario de todos los canales de interacción, ¿no?, de escucha que tienen a día de hoy, que seguramente llevarán una grata sorpresa de que habrán más de los que ellos pensaban que tenían, pues desde comentarios en redes sociales, web,
grabaciones de llamadas a call center, etcétera, ¿no? Grabaciones incluso de comportamiento en la propia tienda, ¿no? En la propia, a nivel de comportamiento de cliente. Una vez que lo tengan inventariado, ver qué necesitan preguntar, si es necesario realizar alguna otra pregunta, ¿no?, que ustedes quieran debido a los journey que se hayan elaborado, y que o sea, que en el inventario que han realizado pues no la encuentran, no encuentran respuesta. Y eso como primer consejo, inventariar y luego ver qué es lo que necesitan preguntar, solo preguntar lo que no puedan escuchar por otro canal. Y luego, como segundo, creo que las herramientas son importantes, es decir, tener una herramienta que te ayude a centralizar lo que hemos comentado a lo largo del panel de hoy, es muy importante porque materializa algo que a veces es un poco difícil, ¿no? De que tener la facilidad de tener un cuadro de mando donde veas todos los ítems que te has marcado con dato numérico, algo que a veces es intangible, pues creo que ayuda muchísimo tanto a la persona que lleva la parte de experiencia como para escalar a nivel de dirección general, etcétera, y trasladar esa información. Josu, tienes 10 segundos. Pues voy. Yo el primer consejo que doy es personalizar, contar cuentos sobre lo que cuenta el cliente, pero no el cliente en general, sino las personas que están detrás. Y luego vender éxitos, pequeños éxitos. Hemos conseguido cambiar un comentario en Google, hemos conseguido una felicitación de un cliente. Sacarlos del silo y ponerlos a disposición de toda la organización. Creo que son dos buenas herramientas, la personalización y aquellas cosas que el cliente nos dice buenas, son dos buenos elementos para ir moviendo a la acción a todo Eroski. Bueno, se nos quedan muchas preguntas. Muchísimas gracias, Jesús, por tu brevedad. Se nos quedan muchas preguntas aquí. Deciros que tanto Almudena como yo nos han trasladado que están a vuestra entera disposición para todos aquellos que tengáis la inquietud de arrancar vuestro proyecto, de que queráis conocer su experiencia y demás, pues que ellos generosísimamente se han puesto a disposición pues para contestaros. Podéis encontrarles por LinkedIn a ambos y nada, agradecer una vez más que estos más de 100 participantes que han estado hoy con nosotros en el webinar pues hayan sido constantes en el tiempo y que no han caído en ninguno de los momentos. Gracias de nuevo a Josu, a la DEC, a Almudena y nada, nos vemos el año que viene.